Vamos a hablar de las drogas que son vasodilatadoras coronarias. Mi nombre es Alejandra Aita y soy docente de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de Rosario. Bueno, podemos hablar un poquito de la angina de pecho, como recordar algunas mínimas características de esto o de esta enfermedad tan compleja e importante. Podemos decir que es un síntoma que se caracteriza por presentar dolor físico o una sensación de opresión o quemazón que puede ser precordial, retroesternal. A veces se irradia y puede ir hacia el brazo izquierdo, la parte interna, a veces hacia la espalda o hacia el cuello. También se presenta con esfuerzo y puede tener pocos minutos de duración. Esta duración puede ceder en forma espontánea o con alguna medicación. ¿Qué es lo que podemos considerar en esta producción de esta sintomatología que presenta? Es porque hay una alteración en su riego sanguíneo y hay un déficit de oxígeno. O sea que hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. El flujo sanguíneo coronario es inadecuado, el oxígeno disminuye y la isquemia se produce por acumulación de metabolitos y esto es lo que produce el dolor. Respecto a la fisiopatología, tenemos en cuenta de que generalmente hay una obstrucción por una placa de ateroma y también puede estar agravándose por un espasmo coronario. O en la angina de Prinzmetal o vasoespástica tiene que ver por este espasmo coronario. Vamos a nombrar algunos de los fármacos más utilizados en esta patología, como los nitritos y los nitratos, los bloqueadores beta adrenérgicos y los antagonistas del calcio. Y después otros que también colaboran con la reducción de esta patología en su tratamiento son los trombolíticos, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y no está escrito acá, pero yo también pondría las drogas utilizadas en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Vamos a entrar al mundo de los nitritos y los nitratos. Vamos a nombrarlos: la nitroglicerina, dinitrato de isosorbide y el mononitrato de isosorbide. Podemos decir que la nitroglicerina es un vasodilatador arteriovenoso y de esta manera disminuye el gasto cardíaco, disminuye el consumo de oxígeno y mejora el músculo cardíaco. Disminuye la pre y la poscarga y dilata las arterias coronarias. El efecto farmacológico, su mecanismo de acción, lo hace porque estos nitratos lo que hacen es aumentar el óxido nítrico, que este es necesario para activar la guanilciclasa. Esta se une al GTP y produce GMP cíclico, que termina produciendo una relajación del músculo liso. De esta manera vemos que es un profármaco que termina produciendo óxido nítrico. No solo desfosforila la miosina disminuyendo el calcio y así relajando el músculo liso, sino que también tiene un efecto de inhibición en la agregación plaquetaria. Vamos a ver sus efectos farmacológicos.
los efectos cardiovasculares, lo importante es que relajan el músculo liso vascular. Y vamos a ver que en concentraciones bajas se comporta diferentes a las concentraciones altas. En concentraciones bajas dilatan las venas, disminuye la cámara ventricular derecha e izquierda, disminuye la presión diastólica sin modificar la RBP, disminuye la tensión arterial sin aumentar la frecuencia cardíaca. Y en concentraciones más altas vemos que hay un estancamiento venoso, disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye la presión arterial sistólica y diastólica, disminuye el gasto cardíaco, puede haber palidez y mareo con una taquicardia refleja. Esto produce una vasoconstricción de las arteriolas, donde ahí sí vemos un aumento de la RBP. Entonces tenemos que tener en cuenta aquellos pacientes que tienen difusión del nodo sinoauricular, porque reduce la tensión arterial y el riego coronario que agrava a esta angina. Podemos ver sus efectos farmacológicos, que tienen acción en el flujo coronario regional y sobre los requerimientos miocárdicos de oxígeno. Respecto a los efectos en el flujo coronario regional, este fármaco aumenta el flujo coronario de los vasos de gran calibre. También aumenta el flujo colateral hacia las zonas de isquemia. Dilata las venas epicárdicas y así se redistribuye el flujo sanguíneo hacia la región subendocárdica. Y es útil también en pacientes con angina vasoespástica por dilatar estas regiones vasoespásticas. Y el efecto sobre los requerimientos miocárdicos de oxígeno disminuye la demanda de oxígeno por disminuir su precarga, disminuye el volumen de fin de diástole ventricular, disminuye el consumo de oxígeno y aumenta el riego subendocárdico. Respecto a la farmacocinética, recordemos que está la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide y el mononitrato de isosorbide. La vía de administración puede ser sublingual, vía oral, endovenosa, por medio de parche transdérmico o transmucosa. La nitroglicerina se puede utilizar por todas esas vías. El dinitrato de isosorbide solo vía sublingual, vía oral y endovenoso, y el mononitrato de isosorbide solo vía oral. Vamos a ver las diferencias que hay uno con otro. La nitroglicerina tiene una latencia al efecto de 4 minutos, mientras que la del dinitrato de isosorbide de 6 minutos. Pero miren la vida media. De la nitroglicerina es de 1 a 3 minutos, mientras que la del dinitrato es 45 minutos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos parámetros farmacocinéticos para su uso, donde vemos que tiene una mejor utilidad el dinitrato de isosorbide. La vía oral se puede utilizar para todos, para la profilaxis de la angina de pecho, mejoran la tolerancia al ejercicio y el estrés. Miren las duraciones. La de la nitroglicerina tiene una duración de 4 horas, mientras que la del dinitrato de isosorbide entre 3 a 6 horas. Lo importante acá que el mononitrato de isosorbide no tiene un efecto del primer paso y tiene una biodisponibilidad elevada, entonces es el más utilizado. Por medio de parche transdérmico se utiliza solo la nitroglicerina y tiene una duración de 4 horas. Y el de transmucosa no es el más utilizado. Los usos. Se utiliza en la angina de pecho inestable, en el síndrome coronario agudo, en el infarto agudo de miocardio, con y sin elevación del ST, en la angina de Prinzmetal o variante, en la insuficiencia cardíaca congestiva.
Vamos a ver las reacciones adversas. Tiene tolerancia, recordemos que la tolerancia es la necesidad de ir aumentando la dosis para obtener el mismo efecto. Esto ocurre por la incapacidad de los vasos de producir óxido nítrico. Produce cefalea. En algunas literaturas lo pueden encontrar como cefalea de los lunes, porque como el nitrito y los nitratos se utilizan en la fabricación de la pólvora, los trabajadores de estas fábricas tenían cefalea de lunes a viernes, después el fin de semana que no trabajaban no la tenían y comenzaban de nuevo con la cefalea los lunes. Esto se produce por la gran vasodilatación que tienen. Hay debilidad, hipotensión ortostática. También puede producir metahemoglobinemia, que se caracteriza por presentar el hierro del grupo Hem en una forma férrica en lugar de ferrosa. De esta manera, el glóbulo rojo pierde la capacidad de fijar el oxígeno de forma reversible y se puede producir ardor bajo la lengua. Interacciones importantes con el alcohol, con otros vasodilatadores, con antihipertensivos, con el sildenafil. Con este aumenta su efecto también vasodilatador y puede producir hipotensión severa y muerte súbita. Con antidepresivos tricíclicos, atropina y otros anticolinérgicos retrasan su absorción. Y los nitratos de acción prolongada disminuyen el efecto de la nitroglicerina sublingual. Vamos a hacer un repaso de los beta bloqueantes porque ya se vio en muchas oportunidades. Recordemos que los bloqueantes betas tenemos los cardioselectivos y los no cardioselectivos. Y los que bloquean tanto receptores beta 1 y 2 como los que bloquean receptores beta 1 o beta 2. Y los alfa 1. Y acá está la lista de estos bloqueantes. Beta 1, los beta 1 y beta 2, propanolol, sotalol, timolol, beta 1 selectivo, el atenolol, metoprolol, bisoprolol, y alfa 1 y beta, carvedilol y la betalol. El efecto farmacológico dentro de la amplia lista de lo que producen es que disminuyen el gasto cardíaco, disminuyen la secreción de renina y la liberación de la noradrenalina. Vamos a tener en cuenta las reacciones adversas que tienen, sobre todo los no selectivos, los bloqueantes beta 1 y beta 2, como el propanolol. No tenemos que olvidar que no puede ser utilizado en personas que tienen asma o problemas bronquiales, porque también van a estar produciendo una broncoconstricción. Y tampoco puede ser utilizado en personas diabéticos insulinodependientes porque estaría inhibiendo los síntomas de hipoglicemia producida por un mal uso de la insulina. Vamos a hablar un poquito de los bloqueantes de los canales de calcio o antagonistas de los canales de calcio. El mecanismo de acción bloquea la entrada de calcio, tanto en las células cardíacas como en las células de la musculatura lisa, vascular, coronaria y sistémica. De esta forma van a reducir la poscarga y el trabajo cardíaco y de esta manera disminuyen la demanda de oxígeno del miocardio. Vamos a ver los 3 bloqueantes de los canales de calcio como prototipo, después hay más, pero de estos, como vasodilatador coronario, solo se utiliza el diltiazem. Pero quiero nombrar, como para recordar, a la nifedipina, que su acción
su acción farmacológica, su uso es más para la hipertensión, y el verapamilo, que se utiliza más como antiarrítmico. Sus efectos farmacológicos: habíamos dicho que relaja el músculo liso arteriolar, produce una vasodilatación, disminuyendo la resistencia periférica. Disminuye la presión arterial y hay una acción refleja simpática, que con la nifedipina tiene esta acción refleja y aumenta la frecuencia cardíaca. Con las dihidropiridinas, como la amlodipina, no cambia la frecuencia cardíaca, y con el diltiazem y el verapamilo disminuye la frecuencia cardíaca. Los bloqueantes de los canales de calcio se pueden utilizar en la angina vasoespástica o de Prismetal. Sería el diltiazem, porque relaja el músculo de la arteriola, no afecta la precarga y no actúa sobre las venas. Produce una vasodilatación, disminuyendo la resistencia periférica, y así aumenta el flujo sanguíneo coronario. Y también se puede utilizar en las anginas de esfuerzo. El diltiazem y el verapamilo tiene efecto de reducción del inotropismo, cronotropismo y espasmotrópico en conducción AB. Disminuyen todos esos, disminuye el consumo de oxígeno, y esta disminución de la conducción AB se utiliza para las arritmias supraventriculares. Vamos a tener en cuenta que dentro del miocito el calcio se une a la troponina. La actina y la miosina van a generar contracción. Los bloqueantes de los canales de calcio producen un efecto inotrópico negativo, salvo las dihidropiridinas, que aumentan el tono simpático por un mecanismo barorreflejo, y así se supera este inotropismo negativo. Vamos a hablar de las reacciones adversas. Tengamos en cuenta que el que vemos como antianginoso es el diltiazem, pero vamos a hacer un repaso un poquito de todas como para ver la comparación de los tres prototipos. La nifedipina, que recalco que se usa como antihipertensivo. La reacción adversa más importante es el robo coronario, por lo cual no se utiliza como vasodilatador coronario. Edema de membranas inferiores o pedal, vértigo, calambres musculares, cefalea, disestesias digitales, náuseas, tos, constipación, hipotensión y taquicardia. El diltiazem produce constipación y bradicardia. Y el verapamilo produce constipación, hipocalemia, puede producir unas arritmias que se llaman torsada de puntas o torsada de pointes, bradicardia, asistolia transitoria, y agrava la insuficiencia cardíaca congestiva. Y están contraindicadas para el Wolff-Parkinson-White. Seguimos con las contraindicaciones. El diltiazem está contraindicado en los bloqueos AB, en la insuficiencia cardíaca congestiva y la enfermedad de nodo sinusal. Lo mismo el verapamilo, y también en hipotensión sistólica menor a 90 y en la intoxicación con digoxina, por el efecto con el potasio que produce. Vamos a hablar un poquito de los antiagregantes plaquetarios y trombolíticos. Como antiagregantes plaquetarios vamos a hablar a los inhibidores de la ciclooxigenasa, como la aspirina. Los inhibidores de la difosfodiesterasa, como el dipiridamol. Los inhibidores de los receptores de adenosina difosfato, como el clopidogrel. Y los antagonistas de los receptores plaquetarios GP2B3A, como el
ABCXimab, Tirofiban son los más importantes. La aspirina. El mecanismo de acción es que inhibe en forma no selectiva a la ciclooxigenasa, que es una enzima que está inhibiendo la formación de la vía de la ciclooxigenasa, producida por el ácido araquidónico. Al inhibir a la COX-1 disminuye la síntesis de tromboxano A2 y a la agregación plaquetaria, y la inhibición de la COX-2 tiene su efecto a nivel antiinflamatorio y disminuye la inflamación vascular en el sitio de la placa ateromatosa. Las dosis requeridas como antiagregante plaquetario es entre 75 y 100 miligramos para la prevención a largo plazo. Esta se da en forma bioral, pero también se podría utilizar en forma endovenosa. Y para el momento agudo, las dosis se pueden duplicar o triplicar. Vamos a hablar de los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el dipiridamol y el cilostazol. El dipiridamol inhibe la enzima difosfodiesterasa, así inhibe o inactiva el AMP cíclico, aumentándolo en el citoplasma. Reduce la activación de segundos mensajeros citoplasmáticos, y el dipiridamol también estimula la liberación de prostaciclina e inhibe la formación del tromboxano A2. La reacción adversa, cefalea. El cilostazol es un antiagregante plaquetario vasodilatador. Inhibe a la isoenzima PDE3 y PDE3A. Inhibe la agregación plaquetaria suprimiendo la activación de la GP2B3A. Tiene pocas reacciones adversas, pero puede expresarse como cefaleas, palpitaciones, diarrea. Los inhibidores de los receptores plaquetarios, como el clopidogrel, que es uno de los más usados, es un profármaco que una vez metabolizado se transforma en fármacos activos, y así inhiben los receptores de adenosina difosfato. El clopidogrel tiene menos reacciones adversas, por eso es el más utilizado, y se utiliza con dosis de 75 miligramos. Es una alternativa adecuada para aquellos pacientes que tienen alto riesgo con enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o arterial periférica, y que no puedan consumir o no esté indicado la aspirina a bajas dosis. La dosis de carga es entre 300 y 600 miligramos, y la interacción más importante es con las estatinas, que interfieren en el efecto antiagregante del clopidogrel. Con el que más se vio es con la rosuvastatina. Los inhibidores de la GP2B3A es una proteína que se encuentra en el veneno de la serpiente de cascabel del sudeste pigmeo. Estos se utilizan sobre todo en procedimientos de angioplastía o también en implantación de stent coronarios, en tratamientos de trombosis arteriales graves y en cirugías endovasculares. Es donde más se utiliza. Y es para prevenir la adhesión plaquetaria, causando así el trombo. Bueno, vamos a hablar de los trombolíticos. Estos se utilizan sobre todo en los accidentes cerebrovasculares y el ataque cardíaco. En el tratamiento agudo. Bien,
el activador tisular del plasminógeno es uno de los más utilizados. Al formarse la fibrina, este y el plasminógeno se unen al coágulo y de una forma ordenada y secuencial se produce la activación del plasminógeno. La vida media es de 5 a 6 minutos en los pacientes sanos, y en los pacientes con esta patología puede ser de 1 hora. Las reacciones adversas más importantes son las hemorragias. Y la streptokinasa cataliza la conversión del plasminógeno en plasmina. La plasmina es la que va a degradar los principales componentes del coágulo sanguíneo y fibrina. La producción adicional de la plasmina, causada por la streptokinasa, degrada todos esos coágulos no deseados. La decisión para el uso de trombolíticos tiene que ver con el tiempo de evolución del infarto. Por ejemplo, si es menor a 6 horas, es un tiempo óptimo para su uso. Entre 6 y 12 horas es relativo y después de las 12 horas ya se considera ineficaz. Por eso es importante tener en cuenta el tiempo en que se produjo esta patología al momento de utilizarlo.